Ok, ya estamos de regreso, parece. Espero que ustedes hayan visto también el corte comercial de la cadena. Bueno, les comentaba, Libris Digitale es una página de internet donde nosotros estamos preparando y estamos colocando y estamos periódicamente actualizando información con respecto a lo que son las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias de diseño con respecto a lo que es producción editorial y producción gráfica. Nosotros por nuestra cuenta tenemos la firme intención de estar periódicamente con casi cada 15 días presentando nuevos talleres a través de esta plataforma para que la gente se pueda acercar y pueda estar viendo qué es lo que hay de nuevo, qué es lo que se puede hacer, cómo pueden mejorar sus flujos de trabajo. Y esta es una idea que nace de poder tener mayor contacto con ustedes, de poder tener contacto directo sin tener que estar yendo directamente a un salón de clases, a un centro de capacitación. ¿Ok? Queremos entrar directo a sus hogares, queremos tener la posibilidad de estar cerca de ustedes, de tener retroalimentación y de tener preguntas. El taller de hoy lo van a poder ustedes volver a revisar en la página de Libris Digitale, en la página de YouTube de Libris Digitale. De hecho, ahorita les voy a poner las direcciones. Están ya ahorita en pantalla. Tenemos una cuenta en YouTube específica para lo que vamos a estar haciendo a lo largo de este año, que van a ser talleres por video, van a ser algunos tips, algunos videotutoriales. Tenemos el canal específico en Ustream, donde periódicamente, como ya les dije, yo espero cada 15 días tener la posibilidad de poder trabajar sobre algún tema en específico, poder dar alguna explicación. Y entonces estamos bien contentos de que estén ahorita conectados y de que estén con nosotros. Nos gustaría y deseamos que se comuniquen a través del chat de la página de Ustream, y confío que a lo largo de este tiempo, del tiempo que vamos a estar con ustedes, podamos ofrecerles información válida para que puedan trabajar con su programa. En este caso vamos a iniciar con Photoshop. ¿Por qué Photoshop? Porque es uno de los programas más comunes que hay, es uno de los programas que tiene más uso a nivel gráfico, es un programa bastante versátil y es un programa que está lleno de secretos y lleno de técnicas que obviamente es importante conocer para poder explotarlo al 100%. ¿Ok? Para los que no me conocen, yo soy Ricardo Javier Sánchez Durán, soy instructor certificado de Adobe para Photoshop. Mi Twitter personal es @javisandurán, así como se ve en pantalla. Y me gustaría que me siguieran. Permanentemente estoy publicando algunas cosas. Y también tenemos la cuenta específica de Libris Digitale. La cuenta específica de Libris Digitale en Twitter es la que se encuentra ahorita en pantalla, que es @Libris Digitale. De esta manera podemos estar permanentemente en contacto. Ustedes se pueden enterar de lo que estamos haciendo, pueden enterarse de los cursos, de los talleres, de las conferencias, de las cosas que estamos preparando para este año. Este año, el 2013, va a ser un año que va a estar lleno de sorpresas. Estamos preparando muchísimas cosas, estamos actualizándonos y preparando mucha información que obviamente a ustedes les va a servir mucho, les va a interesar y que nos va a permitir obtener mejores resultados en nuestra labor como diseñadores o como empresarios. Entonces, a lo largo de este año vamos a tener una serie de sorpresas. Estén al pendiente. Esto no es lo único que tenemos en mente. Tenemos por ahí muchas otras sorpresas que les van a gustar. Entonces, bueno, pues empecemos a hablar específicamente de los pinceles de Photoshop. ¿Ok? Entonces, bueno, en este momento, vámonos directamente a Photoshop. ¡Tarán! Como podrán ver, no estoy exactamente en Photoshop. Ahorita estoy trabajando, bueno, tengo una pantalla de Bridge donde estoy presentándoles las imágenes con las que vamos a estar trabajando a lo largo de este taller. Son algunas imágenes, como podrán ver, son imágenes, fotografías comunes y corrientes, y efectivamente tengo un espacio en blanco sobre el cual vamos a empezar a hablar de los píxeles. Los pinceles de Photoshop, de hecho, déjenme cambio. Bueno, de hecho, vamos a arrancar directamente. Vamos a poner este documento en Photoshop. Aquí está. Tengo un canvas en blanco.
Yo confío que ustedes tengan una buena imagen de lo que estamos, del programa como tal. Tengo la pantalla completa y confío que no haya ningún problema. Voy a estarme acercando permanentemente a las herramientas y voy a poder, para poder explicarlas. Bueno, lo primero que hay que hacer antes de cualquier otra cosa es vamos a optimizar y vamos a optimizar el espacio o el área de trabajo con la cual les voy a explicar las herramientas con las cuales estamos, con los pinceles con los cuales vamos a trabajar. Muy bien, para hacer esto, lo primerito que voy a hacer es, voy a seleccionar un área de trabajo que me permita trabajar exclusivamente con pinceles. Esto lo logro seleccionando en el menú de Windows, donde dice Workspace, en la zona aparece mi lista, en el menú aparece mi lista de mis áreas de trabajo, y yo voy a seleccionar el área de trabajo que dice Painting o Pintando. Yo estoy utilizando ahorita un Photoshop CS6, pero esto no significa que estas herramientas no las encuentren ustedes también en las otras versiones de Photoshop. De hecho, la única diferencia que ha habido específicamente a partir del Photoshop CS3 es que pues ha venido mejorando, se le han venido agregando nuevas funciones, pero esencialmente trabaja de la misma forma. De hecho, todos los archivos son archivos que son compatibles. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Yo ahorita ya lo que hice fue seleccioné el área de trabajo de pinceles o para pintar. Es un área que está optimizada con respecto a la posición de sus paletas para que yo pueda directamente trabajar con mis pinceles. Bueno, a ver, vamos a ver una cosa. ¿Qué es lo que sucede cuando, bueno, por dónde empezamos a trabajar con pinceles? Esta parte es bien importante tenerla en claro, porque, pues, tradicionalmente todo mundo sabe pintar con Photoshop o sabe utilizar sus pinceles. Pero resulta que los pinceles son una de las herramientas base para trabajar con Photoshop, porque no solamente nos van a servir para pintar o para aplicar información de píxeles sobre alguna imagen, sino que además de todo esto, los pinceles me permiten clonar, me permiten recuperar pieles, me permiten aplicar, obviamente, pinturas sobre zonas en específico. Entonces, bueno, a ver, lo primero que tenemos que saber es dónde vamos a encontrar nuestras herramientas de pinceles, cuáles son y para qué nos sirven cada una de ellas. Muy bien, tradicionalmente las herramientas de pinceles las vamos a encontrar en la barra de herramientas. De hecho, permítame flotar la barra de herramientas dentro de mi área de trabajo y voy a pulsar el icono de pinceles que se encuentra aquí, ¿ok? En la barra de herramientas, exactamente debajo de las herramientas de recuperación. Muy bien, yo tengo, tradicionalmente, voy a tener mis pinceles. Posteriormente tengo otra herramienta de pintura que es un lápiz. Tengo un pincel que me va a permitir reemplazar color y tengo un pincel que es el pincel de mezcla o el pincel mezclador. Vamos a hablar de ellos con calma y vamos a ver exactamente para qué sirven. Estas son las herramientas que me permiten pintar. Si yo selecciono una de ellas, pues obviamente tengo la posibilidad de pintar. Vean, ahorita yo ya seleccioné una, voy a mover mi barra de herramientas acá y vean cómo yo tengo un pincel. ¿De acuerdo? Ahora, en la barra de opciones, en la parte superior del programa, es donde yo puedo seleccionar qué tipo de pincel voy a utilizar. Photoshop ha ido cambiando sus sets de pinceles a lo largo del tiempo y a partir del Photoshop CS3 específicamente. Cada nueva versión le ha ido agregando nuevas herramientas de pinceles. Algo que es muy importante es que mencionarles es que por primera vez, ya ahorita, a partir de a partir de la versión CS5, o sea, la versión anterior que me imagino muchos de ustedes ya deben de tener instalada o pueden tener instalada, eh, Photoshop tiene pinceles que efectivamente funcionan como pinceles reales. Han incluido los pinceles de cerda, tal cual, que funcionan así como los pinceles
pues los pinceles de la vida real, los pinceles que nosotros podemos mojar, que podemos arrastrar y que tienen un tiempo, una forma de comportarse muy particular con respecto a lo que son los pigmentos que nosotros aplicamos. Ha mejorado muchísimo la técnica de trabajo con pinceles gracias a que los procesadores, las tabletas digitalizadoras o las tabletas para pintar y ¿cómo se llaman? Y la forma de desplegar el color ha ido mejorando porque las computadoras han ido mejorando. Photoshop empieza a utilizar tarjetas de video, aceleradoras de video que nos permiten con toda la tranquilidad realmente trabajar con pinceles de verdad. Aquí es muy importante mencionar que obviamente nosotros vamos a tener, voy a regresar a la barra de opciones. Vean cómo yo aquí tengo y puedo seleccionar mis diferentes pinceles para poder trabajar con ellos. Tradicionalmente y bueno, lo que muchos usuarios de Photoshop conocen es el tamaño de los pinceles, lo podemos modificar directamente en este menú. Y podemos modificar la dureza del trazo del pincel como tal. Yo puedo seleccionar diferentes tipos de forma de pincel para poder trabajar. Tradicionalmente Photoshop estaba trabajando y estaba ofreciendo en muchas versiones ¿cómo se llama? Los pinceles que tienen formas muy específicas que son los que estamos acostumbrados a trabajar. A partir del CS4 y del CS5 específicamente, empieza a ofrecer pinceles que realmente se comportan como pinceles. Por ejemplo, pongan atención ahorita y vean cómo yo he seleccionado un pincel en forma de pincel. Pero esto no es lo sorprendente. Vean qué es lo que sucede cuando yo empiezo a pintar con mi pincel. Vean cómo empieza realmente a comportarse como si fuera un pincel. Vean el gráfico que se está desplegando del lado izquierdo de la pantalla, que me está diciendo cómo puedo yo trabajar y cómo puedo yo aplicar mis trazos dependiendo de, obviamente, la presión, la inclinación y la forma en la que yo aplico el trazo de mi pincel. Inclusive, vean cómo se va haciendo acumulativo el pigmento que se va depositando directamente sobre el canvas con el cual yo estoy trabajando. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Y por qué estoy haciendo? Y gracias a qué estoy haciendo yo esto. Bueno, aquí, obviamente, además del programa, yo estoy utilizando una tableta digitalizadora marca Wacom, modelo Intuos GS4.05, que es la más pequeña que tiene ahorita bueno, que es la más pequeña que hay para escritorio, porque hay diferentes tamaños de pantallas. De hecho, el modelo que yo estoy usando es el PTK440, es la Intuos 4, que es ya la tableta de grado profesional que produce es la tableta de entrada de grado profesional que produce esta marca. Okay. Ya viene un corte, ahorita regresamos. ¿En cuántos segundos viene? ¿El corte en cuánto viene? ¿Qué tiempo viene? Como 10 segundos. Ah, ok, entonces todavía me pueden estar escuchando. Ahorita regresamos, no nos tardamos. Ok, muy bien. Déjenme ver una cosa. Ok, parece que ya estamos de regreso. Si andan por ahí, manifiéstense, por favor, porque la verdad es que no sé si nos están escuchando, si está llegando bien la señal. Nos daría mucho gusto saber si efectivamente ustedes están recibiendo están recibiendo bien esta información. Bueno, a ver, estábamos hablando de la tableta Intuos. ¿Por qué usar tabletas digitalizadoras en vez de utilizar mouse?
Muchos diseñadores están acostumbrados a trabajar con un mouse porque es la única opción, o bueno, porque no les, o porque es la única opción que tienen, o en su defecto, porque no les interesa o creen que no es útil utilizar una tableta digitalizadora. Nada más falso. Créanme que las tabletas Wacom, específicamente las Wacom, son herramientas de trabajo que todo diseñador debería de tener en su desktop para poder ilustrar, trabajar con Photoshop, trabajar inclusive con InDesign. Es más, conozco amigos que son ingenieros de audio que trabajan con tabletas Wacom para poder hacer edición de audio. Son tabletas muy versátiles, son tabletas que funcionan perfectamente. Tienen un tiempo de vida bastante amplio. Créanme, yo he cambiado primero computadora que tableta. Entonces, pues es una super inversión que vale la pena. O sea, realmente vale la pena hacerla. Otra de las cosas que son interesantes es la siguiente. Voy a blanquear ahorita mi canvas para poder seguir explicándoles. Pongan atención como yo ahorita estoy trabajando con un pincel que tiene una forma de cerda. Pero voy a cambiar la forma del pincel. Observen cómo ahora tengo un pincel que trabaja como si fuera una brochita. Y dependiendo de cómo yo ubique la posición de la pluma de mi tableta, vean cómo cambia el trazo. O sea, aquí está de manera vertical, totalmente perpendicular a la tableta, y aquí ya lo estoy inclinando. Vean qué cosa tan maravillosa y qué bonito es poder trabajar con estos pinceles, ¿no? Son pinceles de cerda, en forma de cerda, que me permiten aplicar diferentes texturas y lo más importante, me permiten dar expresividad en mis trazos. Esto no lo podríamos hacer con un mouse. ¿Por qué? Porque el mouse no puede en ningún momento registrar este tipo de inclinación de mis pinceles. ¿Ok? Ven qué cosa tan interesante, cómo podemos lograr mucha expresividad en nuestros pinceles sin ninguna complicación. O sea, esto es una cosa que hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿no? Voy a volver a blanquear mi canvas para poder seguir explicando. Muy bien, entonces, ya vimos dónde están nuestras herramientas de pintura, ya vimos nuestro panel para poder seleccionar uno que otro pincel, pero la magia de los pinceles y la potencia del trabajo de pinceles con Photoshop no termina aquí, ¿ok? O sea, esto es lo que todo mundo utiliza de entrada. Todo mundo sabe que podemos utilizar nuestros pincelitos, que podemos seleccionarlos, que podemos escoger un color ya sea directamente desde el color picker del sistema operativo o desde nuestro panel de swatches directamente. Yo puedo seleccionar un colorcillo para poder trabajar con él. Bueno, ok, todo es maravilloso hasta aquí, pero resulta ser que aquí no acaba. De hecho, apenas aquí es donde empieza el trabajo con pinceles. Vamos a hablar un poco de la anatomía de un pincel y cómo podemos trabajar con él para posteriormente dar algunos ejemplos prácticos, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, tenemos un panel que poca gente conoce y que es un panel que es sencillamente maravilloso y que es el que nos permite no solamente trabajar y modificar, sino personalizar nuestros pinceles. Este panel es el panel de brochas, tal cual. Este panel lo vamos a encontrar ya sea aquí en la barra de paneles, vean como yo tengo un pequeño icono en forma de botecito de pinceles. Yo lo puedo llamar también directamente desde el menú de Windows, tal cual, en la parte que dice brochas o utilizando el paso corto F5, o sea, brochas F5 tal cual. Y cuando yo hago esto, me va a brincar este panel directamente en la interfase. Este panel es un panel que aparentemente es complejo de controlar porque tiene muchas variables. Por ejemplo, una de las variables principales que yo tengo directamente aquí con mi panel, bueno, en este panel o uno de los primeros partes que yo tengo
que considerar para trabajar con este panel es que yo tengo primero los presets de mis pinceles. Los presets de los pinceles son los pinceles que ya vienen hechos o las formas de los pinceles que ya vienen hechas y que ya están diseñadas para que yo las pueda trabajar. ¿Ok? Hay de todo tipo, desde los pinceles comunes redondos que nosotros ya conocemos directamente de Photoshop, los pinceles en forma de cerdas, pinceles que trabajan como si fueran brochas húmedas o de acuarela. Tengo un pincel que funciona como si fuera un aspersor de goma, tal cual, ese rato vamos a ver cómo funciona. Y tengo los tradicionales que tienen diferentes formitas. Muy bien, yo ahorita voy a seleccionar un pincel normal, común y corriente de 30 píxeles de diámetro. En el panel de brochas yo tengo estas pestañas que me van a permitir controlar cómo quiero que se comporte mi pincel. Ahora, para poder entender cómo funciona esto es importante que primero entendamos cómo construyen las computadoras las líneas que se trazan con los pinceles para posteriormente poder ver cómo los podemos controlar. En la computadora, una línea es básicamente un punto, pongan atención en el preview que se encuentra, es un punto que se repite a lo largo de una trayectoria. Mientras más cerca esté esta forma o este punto en la trayectoria, más sólida es la línea que estamos trazando. Pero vean cómo si yo voy espaciando el tamaño de mi línea, obviamente el punto se va alejando, ¿ok? Se va alejando entre sí y esto me va a permitir hacer algunas cosas muy interesantes. De hecho, a ver, vamos a ver cómo responde esto directamente en el Canvas, ¿ok? Sin mayor complicación, déjenme voy acercando, aquí está. Vean cómo yo aquí tengo mi punto sobre el Canvas y voy a trazar una línea. Ok, muy bien. Ahora voy a darle un espaciado y voy a trazar vean cómo la línea ahora son pequeños puntos, ¿ok? Es el mismo pincel, lo único que estoy haciendo es cambiando el espaciado de los puntos que componen el trazo de mi línea. Voy a volver a rellenar mi canvas de color blanco para que no haya ningún problema. Ahora, ¿cuáles son las variables principales que yo le puedo dar de entrada a mi pincel? Yo puedo variar el tamaño del pincel. Vamos a hacerlo un poco más grande, de 60 puntos, vean, aquí está. Puedo deformarlo. En el eje horizontal o en el eje vertical para que funcione como un lápiz caligráfico. Puedo jugar con la dureza, ahorita vamos a ver qué es eso de la dureza, y puedo jugar con el espaciado para que el trazo de la línea sea diferente. ¿De acuerdo? Ahí está ya un poco más sólido. Ahorita les digo qué fue lo que hice. ¿Ok? Para que vean cómo puedo ir jugando con los diferentes puntos básicos de trazo de mi pincel. Muy bien. Excelente. Bueno, voy a volver a poner en blanco esto y vamos a ver cuáles son los valores con los que yo puedo modificar mi pincel para poder fabricar un pincel a voluntad. Ok, fíjense bien. ¿Cuáles son las características básicas de un pincel? Yo tengo una forma, ¿ok? En este caso, esta forma es ¿cómo se llama? Es un círculo. Muy bien. Esta forma yo la voy a poder, ya lo dije, yo voy a poder distanciarla para trazar una línea. Excelente. Bueno, yo puedo jugar con la dureza del pincel. ¿Qué es esto de la dureza del pincel? La dureza del pincel está estrictamente relacionada
con los bordes del mismo. A ver, voy a cambiar de pincel a un pincel un poco más duro, pero en este caso déjenme ver una cosa, porque no me está dando el 100% del pincel como yo quisiera. Espérenme tantito, déjenlo desactivo. No, no está. Voy a seleccionar otro pincel. Ok, ahí está. Me voy a acercar para que veamos qué es lo que sucede con el pincel y lo que se conoce como dureza. Vean cómo, si yo pinto tal cual, los bordes del pincel son bordes perfectamente bien definidos. Ahora, quiero que vean qué es lo que sucede. Cuando yo bajo la dureza del pincel, la puedo bajar directamente aquí, la voy a bajar, es más, directamente en la barra de opciones. Y vean qué es lo que sucede cuando yo no le doy dureza al pincel. Vean cuál es la diferencia básica entre un pincel con un grado de 100% de dureza en los bordes y un pincel que tiene un grado de 0 dureza en los bordes. La forma de aplicar la pintura pues, es total y absolutamente diferente. El resultado gráfico es totalmente diferente y esto nos permite básicamente trazar líneas muy precisas o sin mayor complicación trazar líneas muy suavecitas. Al rato vamos a ver cuáles son las aplicaciones de lo mismo. Ahora, voy a volver a limpiar mi background para que no tengamos mayor problema. Y voy a seguirles explicando algunas cosas muy importantes de cómo se trabaja con los pinceles. Muy bien, básicamente, los pinceles que nosotros tenemos directamente en nuestra ventana de presets se pueden aumentar o se pueden incrementar dependiendo de lo que las librerías de pinceles que tiene Photoshop. Estas las vamos a encontrar siempre en el menú contextual. El menú contextual, bueno, en el Photoshop CS6 cambió el icono de unas pequeñas rayas en forma de menú a un pequeño engrane. Si yo le pico, lo que me despliega es específicamente esta lista de comandos que yo puedo utilizar y obviamente algunos afectan directamente a los iconos con los cuales, a los cuales yo puedo ver en mi panel de presets. Vean, por ejemplo, puedo pedirle que me cambie los nombres en forma de iconos por una pequeña lista con el icono y el nombre, una lista un poco más grande con el icono y el nombre del pincel con el que yo estoy trabajando, el stroke o la forma o la línea que pinta el pincel de acuerdo a como yo lo al pincel que yo haya seleccionado, o en su defecto, vamos a ponerlo aquí, sí, pinceles con un icono un poco más grande para que no haya mayor problema. Pero además, y por si fuera pocos más, déjenlo, voy a regresar a que sean pequeños, porque yo en la última parte y en la última sección de este menú contextual, me permite seleccionar algunas galerías de los nuevas galerías de pinceles que yo puedo añadir. Bueno, me avisan que vamos a ir a un corte. Bueno, de hecho ya estamos en el corte, no sé si me están escuchando. Ya regresamos del corte. Miren nada más. No, definitivamente creo que todavía tenemos mucho que aprender con respecto a lo que es cortes comerciales. Avísame cuando falten 5 segundos y dame el conteo para que no haya problema. Muy bien. Bueno, les estaba comentando. En el menú contextual yo aquí tengo, sin mayor cosa, una serie de librerías de pinceles que yo puedo cargar. Este menú contextual ustedes lo van a poder jalar en cualquier versión de Photoshop y cualquier versión de Photoshop tiene las galerías de pinceles que ustedes pueden añadir. Acuérdense, los pinceles en forma de brocha son característicos del Photoshop CS5 y del Photoshop CS6, pero no importa porque de todas formas cada versión de Photoshop tiene sus propias galerías de pinceles que ustedes pueden añadir.
Bueno, a ver, vamos a regresar un poco otra vez aquí al programa y vean cómo, por ejemplo, yo voy a pedir que cargue pinceles en forma cuadrada. Lo que me va a preguntar el programa es definitivamente si yo quiero anexar estos pinceles con respecto a los que yo ya tengo en mi paleta o si quiero reemplazarlos. En este caso los voy a anexar para que podamos ver. Aquí están mis pinceles en forma cuadrada. Vean cómo tengo una galería que va desde un píxel de diámetro hasta 24 píxeles. Voy a cargar otra galería para poder trabajar con ella. Por ejemplo, pinceles de efectos especiales. Estos sí no los conozco, pero pues bueno, vamos a cargarlos a ver qué sucede. Ah, miren, ya los teníamos, que son los que tienen diferentes formas que podemos reproducir. Bueno, voy a cargar otros. Pinceles redondos. Vamos a añadir los pinceles redondos. Los agregamos y aquí están todos nuestros pinceles redondos, que son los que ya conocíamos. Vean cómo tenemos uno que va desde un píxel de diámetro hasta uno que tiene 300 píxeles de diámetro. A ver, voy a seleccionar este de 100 píxeles de diámetro. Voy a cerrar esto, el panel que flota directamente. Y vean cómo ya que tengo un pincelote. Ahí está. Este pincelote tiene, a primera vista, una dureza muy del 0%. Ahora lo que voy a hacer es voy a cambiarle las modificaciones, voy a modificarlo para que tenga una dureza del 100% y vean cómo ahora me dibuja círculos bastante definidos. Voy a regresarlo a como está. A ver, pongan atención porque aquí va el primer tip del taller. Tip de diseñador. Cuando nosotros somos ilustradores, o cuando nosotros estamos pintando, o cuando nosotros estamos haciendo retoque, nosotros tenemos que controlar el tamaño y la dureza del pincel sin tener que estar, de preferencia, yendo a mi barra de opciones para poder reducir el tamaño del pincel y poder regresar a trabajar. Es importante que nosotros podamos, in situ, en el momento, poder modificar algunas características básicas. Muy bien, pongan atención porque aquí van los primeros tips del taller que son bastante prácticos. Nosotros tenemos un aparato que se llama teclado. Es más, denme oportunidad para que sepan exactamente de qué estoy hablando. Fíjense bien, yo tengo un aparatito que se llama teclado, que forma parte importante de la interfase con la cual estamos trabajando. Muy bien. Vamos a regresar a la pantalla completa para que entiendan de qué se trata. Si yo pulso la tecla Control Alt, tanto en Mac como en PC, yo voy a tener la posibilidad de, deslizando mi cursor o plumilla a la izquierda, reducir el diámetro del pincel y, manteniendo pulsadas estas dos teclas, si deslizo mi cursor o plumilla a la derecha, voy a incrementar el diámetro de mi pincel, sin necesidad de tener que ir a, ¿cómo se llama? Sin necesidad de tener que estar yendo a la barra de opciones para cambiar el tamaño de mi pincel. Muy bien. Lo vamos a dejar por aquí en 60 píxeles y vean como yo aquí tengo un pincel de 60 píxeles. Pero, además, usando las dos teclas, es más, fíjense bien, pongan atención para que no haya ningún problema. Las teclas son Alt y Control, tal cual, y si las mantenemos pulsadas, nosotros vamos a poder hacer lo siguiente. Pongan atención en la pantalla para que no haya ningún problema. Ok, Control y Alt. Izquierda y derecha, aumento y reduzco el tamaño del pincel. Pero, si yo hago movimientos hacia arriba y hacia abajo, vean qué es lo que estoy haciendo. Estoy jugando con la dureza de mi pincel. Hacia arriba reduzco la dureza, hacia abajo la incremento. Puedo llegar al 100% o puedo jugar con la suavidad del mismo. Esto directamente, ¿qué es lo que hace? Bueno, imagínense ustedes que son ilustradores o imagínense las personas que hacen retoque, pues con qué comodidad podemos cambiar la forma con la que estamos aplicando nuestro
nuestros trazos sin mayor complicación. Es una situación bastante cómoda que nos permite, sin mayor complicación, trabajar directamente cuando ya estamos haciendo, cuando ya estamos trabajando extensivamente con los pinceles, o sea, cuando realmente le estamos aplicando una situación de carácter extensivo. Muy bien, esa es la primera forma que podemos nosotros utilizar para resolver nuestros problemas. Ahora, posiblemente, y este punto es importante también que lo mencionen, ustedes no estén viendo sus pinceles como yo los estoy viendo en mi pantalla. Vean cómo yo tengo aquí un círculo que me está diciendo el diámetro de mi pincel y me lo está mostrando directamente sobre el área de trabajo. A lo mejor ustedes tienen otro tipo de cursores. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto que nosotros tenemos que considerar? Bueno, ¿cuál es la siguiente herramienta que nos ayuda para poder trabajar con pinceles en Photoshop? Bueno, la siguiente herramienta que nos va a permitir personalizar la forma en la que nosotros vemos nuestros pinceles, la vamos a encontrar directamente en el panel, en el panel de preferencias de Photoshop. Este panel, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar directamente aquí. Yo estoy trabajando con un Photoshop en una computadora Mac. Si ustedes están trabajando con Photoshop en una computadora PC, van a encontrar, el panel de preferencias lo van a encontrar en el menú de Edit, en las últimas secciones. Yo estoy trabajando en Mac y entonces voy a encontrar el menú que dice Photoshop, donde dice preferencias. Y directamente, es más, déjenme acerco para que vean, preferencias, y directamente hay una sección que dice cursores. Cuando yo pulso este icono, vean cómo me aparece una sección que efectivamente me permite personalizar cómo quiero que se desplieguen mis cursores. Yo tengo el cursor estándar, pongan atención en este pequeño cuadrito, tengo mi cursor estándar, donde aparece un icono de un pincelito. Muy bien, pero no me dice cómo voy a pintar, o sea, no me da mucha información. Tengo un icono preciso, que es una diana, que me está indicando dónde va el centro de mi cursor. Y tengo el tamaño normal de la forma de mi cursor. ¿Ok? Este es el que yo estoy utilizando. Pero también se puede usar el del tamaño completo del pincel, que nos da el contorno completo del pincel, tal cual. Y yo puedo pedirle que además me despliegue una crucecita que me marque el centro del trazo de mi pincel. O puedo pedirle que solamente me muestre la crucecita cuando yo estoy pintando. La realidad es que, les voy a ser muy honesto, yo prefiero trabajar con esta combinación de pinceles, de iconos, para poder dibujar mis pinceles. Del otro lado yo tengo los cursores normales, que pueden ser los de los goteros, que pueden ser este tipo de cursores, que me aparecen con el iconito o de manera precisa, que es con un target. Yo lo voy a dejar así tal cual. Entonces, una vez que yo ya seleccioné la forma en que quiero que mi sistema operativo me esté desplegando los cursores con los que estoy trabajando, pues yo le digo que ok, y entonces vean cómo efectivamente se está cumpliendo la norma. Yo tengo el círculo que me está indicando el tamaño de mi pincel, más una diana al centro que me dice exactamente dónde estoy pintando, ¿ok? Entonces, de esta manera, yo ya tengo, voy a cambiar un poquito el color, lo voy a cambiar por un color, no sé qué les gusta, un rojo que se vea, ahí está, un color rojo, vean cómo está el color rojísimo, muy bien, no me gustó el rojo, vamos a ponerlo en verde, ahí está en verde, muy bien, perfecto, de esta manera yo puedo empezar a controlar mis pinceles, pero resulta que, y no es todo lo que yo puedo hacer para poder trabajar con un pincel. De hecho, aquí es donde empieza la parte divertida. Pongan atención. Voy a reducir un poquito el tamaño de mi pincel. Ok, vean cómo tengo una pequeña línea. Y ahora viene la parte divertida del asunto. ¿Qué sucede cuando yo necesito yo necesito generar un pincel en específico, o yo necesito generar un comportamiento en específico de alguno de mis pinceles? Bueno, yo tengo algunas propiedades que le puedo asignar al trazo de mi pincel que no son y que no las puedo controlar directamente desde la barra de opciones y que tampoco las voy a poder controlar directamente
en ningún otro lugar que no sea tal cual en mi paleta de pinceles. Aquí lo que yo hago es, pongan atención, yo tengo varios menucitos con los cuales voy a trabajar. La paleta de pinceles funciona de la siguiente manera. Yo tengo los presets. Los presets son estos. Pero luego yo aquí tengo todas las variedades y todas las variaciones que le puedo dar a mi pincel sin mayor complicación para generar un pincel nuevo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, la principal es la forma de mi pincel. El brush tip shape. En este caso, bueno, es un pincel redondo de 10 píxeles de diámetro. Yo puedo aumentarlo. Vean cómo ahí está aumentando, tal cual. De hecho, espérenme tantito, voy a hacer un poco más pequeña la pantalla para que puedan ver exactamente. Vean cómo ahí está. Yo puedo incrementar el diámetro del pincel. Puedo reducirlo sin mayor problema. Puedo jugar con el espaciado del trazo. ¿Ok? Puedo jugar con la dureza del pincel. Lo que estoy haciendo es, estoy programando un pincel para después poderlo guardar. Pero bueno, inclusive yo aquí voy a continuar. Inclusive yo puedo hacer que mi pincel se comporte como una brocha caligráfica. Como podrán darse cuenta, en cuestión de segundos, un pincel redondo común y corriente ya se convirtió en una brocha que funciona de tipo caligráfico. Vean qué bonito. ¿Ok? No está mal. Nada mal, nada mal, nada mal. Pero resulta ser que no es lo único que yo puedo hacer con mis pinceles. O sea, si yo eventualmente en este momento decidiera que, ok, esta pluma ya me gustó cómo está pintando y la voy a aplicar posteriormente o la voy a utilizar para algún trabajo que esté haciendo posteriormente, bueno, lo que me queda hacer es, en el menú contextual del panel brochas, yo selecciono la instrucción de nuevo preset de brocha. En este momento lo que hago es, al seleccionarlo, vean cómo me aparece una caja de diálogo que me pregunta, ok, ¿cómo se va a llamar tu preset? ¿Cuál va a ser el nombre que le vas a dar? ¿Y cómo lo vas a trabajar? Vamos a ponerle un nombre al azar, no sé, Juanita. Muy bien, para poderlo seleccionar. Le digo que ok. Cuando yo lo guardo, vean cómo ya apareció aquí el pincel y este mismo se va a ver reflejado directamente acá. Y vean qué bonito. Yo lo tengo guardado ya listo para poderlo utilizar. ¿Ok? Yo ya guardé este pincel para poder trabajar posteriormente con él. Pero resulta ser que... Botella. ¿Me siguen escuchando? Sí, no me está besando cuando sale contigo. Bueno, pues entonces estamos... Supongo que deben... A lo mejor ustedes me están escuchando. No tengo la más remota idea, pero Sí. Bueno, yo continúo y ahorita seguimos platicando. En cuanto tengamos imagen o cuando yo tenga imagen... ya tengo imagen, ok. Bueno, muy bien. Entonces, ya habíamos creado el primer pincel. Perfecto. Ahora viene la segunda parte. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo con este pincel? Maravillas. Sencillas maravillas. Con el mismo pincel lo que voy a hacer es voy a reducir un poquito el tamaño. Y ahora voy a utilizar las siguientes instrucciones que yo tengo. Una es, las siguientes instrucciones o los siguientes comandos que le puedo dar. Uno va a ser el Shape Dynamics o las dinámicas de la forma con la que estoy trabajando. Muy bien. ¿Qué sucede aquí? Pongan atención qué es lo que controlamos con las dinámicas de forma o con los Shape Dynamics con las que estoy viendo. Yo puedo jugar con, pongan atención en esta pequeña variación, yo puedo jugar con la distorsión de la forma de mi brocha. ¿Se dan cuenta cómo está cambiando? La forma de la brocha está cambiando. Yo puedo poner un diámetro mínimo
y puedo pedirle que gire o que se angule a la hora de que lo estoy trazando. Fíjense bien qué es lo que va a hacer ahorita. Se dan cuenta cómo está girando conforme va avanzando. Es la misma forma, nada más que aquí yo estoy controlando su comportamiento a lo largo a lo largo de la línea con la cual yo estoy trazando. Entonces vean cómo ya estoy cambiando la forma en la que yo estoy trazando mis, ¿cómo se llama? Mi formita. Muy bien. Ahora vamos a hacer una cosa. Yo puedo incluir dentro de la forma de dinámica, yo puedo pedirle que se comporte con respecto a qué, a las características de sensibilidad de la tableta con la que estoy trabajando. Yo puedo, en este caso, pedirle que se comporte cuando sienta presión en mi pluma. Igual en cada uno, por ejemplo, para el ángulo, como quiero que vaya cambiando el ángulo, yo lo puedo igual. Selecciona con respecto a la presión y a la redondez también, que sea toda forma de presión. Entonces, yo puedo asignar las diferentes variaciones y vean cómo, dependiendo de qué tanta presión le vaya dando o qué tan poquita, vean cómo cambia la expresividad total de la línea que yo estoy trazando. ¿Qué significa esto? Bueno, pues obviamente si tomamos en cuenta que yo estoy agregando comportamientos permanentemente en la forma en la que se comporta mi pluma, y a la hora que yo voy trazando y la forma en la que yo estoy trabajando, cada uno de estos comportamientos se va sumando a los comportamientos anteriores. ¿Qué significa esto? Que cada una de las variables que yo tengo que multiplicarlas por las nuevas variables. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una cantidad infinita de posibilidades para poder generar una nueva forma de pincel. Entonces, vamos a regresar ahorita al Photoshop. Quiero que vean qué es lo que sí. Voy a cerrar esto, le voy a decir que ok. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a pintar de color blanco porque quiero que pongan atención en lo siguiente. Voy a aumentar el tamaño de mi brocha para que se note. Observen cómo automáticamente queda reflejado aquí abajo en la forma del preview que yo tengo. Voy a regresar a Shape Dynamics y lo que voy a hacer es voy a darle un diámetro mínimo del 2% y vamos a girarlo un poquito menos, que sea un 50%. Muy bien, vean qué es lo que sucede cuando yo empiezo a trazar. Obviamente, cuando hay poquita presión, vean cómo la forma es muy chiquita y cuando yo voy aumentando, vean cómo va incrementándose. Voy a aumentar un poco el espaciado para que se note todavía más el efecto. Ok, voy a volver a rellenar de blanco mi imagen y fíjense bien, se dan cuenta cómo es sensible a la presión y conforme yo voy aumentando la presión de la pluma, vean cómo le pedí que me diera variaciones o dinámicas de tamaño, vean cómo está cambiando el tamaño. Qué cosa más simpática, ¿no? Bueno, muy bien. Deshago la operación, voy a regresar a la Shape Dynamics, lo voy a dejar como está. Y ahora me voy a ir a la siguiente opción, que es la opción de dispersión o scattering. Scattering, a la hora de que lo activamos, pongan atención cuáles son las variables que me da. Las variables que me da la opción de scattering me permite, con toda la tranquilidad del mundo, jugar con la dispersión a lo largo. Vean en esta parte de aquí abajo. Vean cómo puedo jugar con la dispersión del elemento a lo largo. Déjenme acercar un poquito más. A lo largo de la línea que yo estoy trazando. Observen cómo la forma se ciñe a la línea que yo estoy trazando y vean conforme yo voy aumentando la dispersión, vean qué simpático, yo puedo hacer que la línea, bueno, que la forma como tal, que la forma del pincel se separe. Vamos a dejarlo un poquito, no sé qué les gusta ahí, en un 100% de valor. El control del scattering también se lo voy a dar con respecto a la presión de la pluma. Y vean el conteo que yo puedo, o sea, yo puedo incrementar o reducir el tamaño
la cantidad de objetos que están a lo largo de la línea. Vamos a dejarlo ahí tal cual. Count heater. Vamos a variar este valor. E igual vamos a darle presión. Ahora voy a volver a dibujar la línea ya teniendo la versión del scattering. Observen cómo se suma el Shape Dynamics más la dispersión. Entonces vean qué bonito. ¿Se dan cuenta? Presión, no hay presión, poquita presión, mucha presión. ¿Se dan cuenta cómo una línea que originalmente parecía un trazo de pluma caligráfica, ahora ya se convirtió en una textura que yo estoy dibujando? De hecho, voy a alejarme un poco para que vean pues, cómo se aplica esto, ¿no? Ahí está. Para los que son ilustradores, bueno, pues obviamente en este momento ya se deben de estar imaginando cualquier cantidad de posibilidades. ¿Por qué? Porque como podrán darse cuenta, el trazo del pincel está siendo programado específicamente por las cualidades que yo le estoy dando directamente en la pestaña de brochas. Muy bien. Ahora, voy a seleccionar en este ejercicio en específico, bueno, voy a desactivar el scattering y voy a desactivar, voy a abrir este, sí, voy a desactivar el scattering y lo que voy a hacer es, voy a irme directamente al Color Dynamics. Y voy a seleccionar. ¿Qué es el Color Dynamics? ¿Cuáles son las características del Color Dynamics en nuestro pincel de Photoshop? Muy fácil. Si ustedes ponen atención, aquí abajo, en los colores de Photoshop, yo tengo un color de frente y un color de fondo. El Color Dynamics lo que hace es permite hacer que mientras tú vayas pintando, vaya cambiando el color del color de frente que tú seleccionaste al color de fondo que tienes. Obviamente, para poder explicarles gráficamente cómo funciona esto, yo voy a tener que seleccionar un color de fondo distinto. Tengo un verde y entonces voy a seleccionar un rojo. Le digo que ok, ya tengo verde y rojo. Y le voy a decir que efectivamente la transición que hay entre Color Dynamics sea el 50%. Que todo lo va a mandar al 50% o cercano, tal cual, y que me dé una pureza igual del 100%. Digo, del 0% aquí para que sea. Y ahora vean qué es lo que sucede. Conforme yo voy haciendo trazos. Vean cómo va cambiando el color. Tal cual. Ahora déjenme ver una cosa aquí. No, saturación. Vean cómo me va cambiando los colores dependiendo de conforme yo voy pintando. Cada trazo que yo hago me va cambiando un color entre el que yo tengo de frente y el que yo tengo de fondo. Y va solicitando mezclas de colores conforme yo voy trabajando. Vean cómo yo ahorita estoy logrando una textura particularmente orgánica con diferentes colores conforme conforme yo voy pintando con mi pincel. Esto es totalmente diferente a lo primero que teníamos. O sea, se dan cuenta cómo yo estoy logrando diferentes colores, diferentes texturas, diferentes pinceles a partir de una forma básica. Yo ya perdí la cuenta de la cantidad de pinceles que he generado, pero pues, obviamente son bastantes. De hecho, este pincel yo lo puedo guardar. Me regreso para acá y en el panel de brush, de pinceles, le digo que lo guarde. Y vean cómo me da otro, vamos a ponerle Color Dynamics. Le digo que ok, y vean cómo ya está guardado. Entonces, yo puedo cambiar de pincel para poder seleccionarlo.
De hecho ya lo pinté de color rojo. Dejen regreso a color blanco en mi canvas para que no haya problema. Y vean cómo el primero, ahí está. Si yo cambio de color, tengo un pincel que parece más bien así como una estola de plumas. Me voy al segundo y vean qué es lo que sucede. Como cada que yo voy pintando me va dando una transferencia de color entre el púrpura y el blanco que yo seleccioné. Y me está dando diferentes formas de trabajar. De hecho, a este pincel voy a volverle a activar el scattering. Y vean cómo ya se está comportando de una manera total y absolutamente diferente, ¿no? O sea, yo tengo muchas variaciones de coloración y de valores que yo le puedo asignar al pincel a la hora de que yo estoy trabajando. Lo cual obviamente me da muchas variedades y muchas posibilidades de control con respecto a los pinceles que yo estoy generando. A esto, y por si fuera poco, todavía puedo, por ejemplo, agregarle, de hecho en este caso voy a trabajar con un pincel normal. Voy a partir otra vez de un pincel normal y voy a convertirlo en un pincel común y corriente. Bueno, lo voy a convertir en otro tipo de pincel. Vamos a crecerlo un poquito, ahí está. Vean cómo es un pincel común y corriente. Entonces, lo que voy a hacer es, lo primero, vamos a jugar con el tamaño. Porque vamos a ver otras cosas. O sea, vamos a otras variedades. Vamos a darle un Shape Dynamics. Y le voy a dar espaciado para que se note qué es lo que estoy haciendo. Ahí está. Shape Dynamics. Vean cómo yo le puedo cambiar las variantes. Bueno, no tiene caso que le dé ni ángulo ni redondez. Puedo hacer que sea redondo totalmente o que tenga variaciones. Vamos a dejarlo aquí. Voy a cambiar el mínimo de redondez. Luego voy a activar la opción de dispersión o de scattering y lo que voy a hacer es, voy a hacer que esto se disperse a lo largo de la línea. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Ahora voy a volver a aplicar las dinámicas de color. ¡Tarán! Muy bien. Y aquí tengo otro pincel. No está mal. Vamos a quitarle el scattering y vamos a dejarlo planito, 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 porque ya ahorita lo que necesito es mostrarles otra característica en específico de mi pincel. Esta característica tiene que ver específicamente con la combinación de pinceles dentro de pinceles. ¿Qué significa esto? Yo puedo usar pinceles dobles. Aquí tengo un trazo común y corriente, pero yo le puedo a este trazo agregar otras características de otros pinceles que yo tengo en mi tableta de brochas. Por ejemplo, yo puedo agregarle textura. De hecho, déjenme acerco para que vean dónde está el control. Le digo textura, lo pongo por aquí. Y vean cómo yo lo primerito que tengo es qué textura le vas a aplicar. Vamos a aplicarle una textura que se note. Por ejemplo, esta horrible textura de burbujas. Muy bien. Yo puedo darle tamaño dentro o escala dentro de la forma de mi pincel. Puedo darle contraste para poder enfatizarlo. Y puedo pedirle que ponga textura sobre cada forma que se vaya desplegando. Profundidad con respecto a lo que son negros.
y OK. Y ahora quiero que vean cuál va a ser la diferencia entre el primer trazo que hice y el segundo. Casi no se nota. Qué chistoso, no se está notando. OK. A ver, déjame ver una cosa. OK. Ahí está. Profundidad en el color. Ese era ¿cómo se llama? El valor que teníamos que moverle. Observen cómo ahora, dentro de la forma del pincel, ya me está manejando la textura. Yo tengo un pincel que se conoce como pincel doble en este momento. ¿Qué significa eso? Cada trazo que yo estoy haciendo con mi pincel, por grande o pequeñito que sea, tiene dentro textura. Esto significa que yo puedo incluir cualquier tipo de textura para dibujar. Vamos a cambiarle, por ejemplo, este otro de piedritas. Voy a volver a rellenar esto. Y ahora vamos a ver qué sucede con las piedritas. ¿Se dan cuenta cómo ahora ya está rellenando con la textura de piedritas un pincel que originalmente tiene un diámetro de 144 píxeles y que nada más tiene un espaciado de 160? ¿Ok? Bueno, ahorita ya tiene un espaciado del 80% y yo le estoy poniendo textura. Entonces vean cómo a la hora de que yo voy pintando, me va aplicando textura dentro de las formas con las que yo estoy trabajando. ¿Ok? O las cuales yo estoy ahorita en este momento aplicando tal cual. Bueno, muy bien. Vamos a jugar ahora. Vamos a quitarle la textura. Y ahora vamos a utilizar la siguiente opción, que es la brocha doble o el dual brush. ¿Ok? Esto es un poco difícil de entender en un principio, porque el dual brush o la brocha doble lo que hace es te permite aplicar dentro de la forma de un pincel otro pincel. Es un poco, no es que sea complejo, pero sí es un poco rarito el asunto, ¿no? A ver, voy a aplicar alguna texturilla por ahí, que realmente se note, como por ejemplo, a ver, esta de la hojita. Ya que seleccioné, vamos a ver de qué tamaño va a ser. Tiene que notarse, le vamos a quitar dispersión. Y vamos a ver. No se está notando. O sea, déjenle cambio por otra. No. Uh, a ver, vamos a ver. No me está dando el resultado ahorita gráfico tal cual. Ahorita lo vamos a lo mejor estoy usando una selección bastante mala de pintura, de brochas. Entonces, a ver, hago un cambio de brocha base. Voy a seleccionar específicamente esta en forma de hoja. Ahí está. Ok, aquí está en forma de hoja. Muy bien. Es más, voy a crecerla un poco para que se note.
está, una hojota. Muy bien. Y ahora, a esta le vamos a poner una restricción con respecto a brocha. Y fíjense bien cómo, ahí va, cómo está funcionando una brocha doble dentro de otra brocha. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, básicamente, a primer nivel, como diseñador, no te sirve de mucho, pero como ilustrador es una verdadera maravilla, porque ve cómo tú vas pintando. Es más, vamos a hacer una cosa, voy a cambiarle el color de fondo para que se note. Ok. Vean cómo yo estoy dibujando una línea y estoy utilizando un pincel dentro de otro pincel, sin mayor complicación. La gente que se dedica ahorita a la ilustración ya le puede estar viendo una cantidad ilimitada de posibilidades a este tipo de trazos como tal. Obviamente para la gente que hace retoque, pues este tipo de cosas no aplican tan frecuentemente como en otros momentos, ¿no? Pero bueno, esto es la brocha doble, ya vimos los color dynamics y tenemos funciones que no tienen mucho control, que son las que se encuentran en la parte inferior. Transferencia. Ok. Vean cómo va cambiando la cantidad de elementos que se van desplegando sobre el pincel. Voy a volver a pintar esto de color. Ah, qué tonto. Ahí está. Muy bien. Excelente. Y vamos a seleccionar un color diferente para ver qué sucede. Bueno, como podrán ver, cada una de estas variables afecta el comportamiento de mis pinceles. Yo puedo modificar el pincel de tal forma que cuando ya lo tengo listo para que yo pueda trabajar con él, lo pueda salvar. Ya no tengo, lo salvo y lo puedo reutilizar y lo puedo reutilizar y lo puedo reutilizar las veces que yo quiera. ¿Qué otra herramienta tenemos por aquí que nos puede ayudar? Que es básica como para poder trabajar con los pinceles. Bueno, vamos a jugar con los últimos valores que tenemos de nuestro cuadro, que es el ruido, los extremos húmedos, la suavidad, proteger textura y el build up que le llaman. Ok, ¿cómo funciona y para qué funcionan estos? Bueno, ok, aquí tengo la brocha normal. Muy bien, vamos a pedirle que me dé la opción, nada más activarla, de extremos húmedos. Se dan cuenta cómo está pintando como si el extremo estuviera, no está simulando como si el extremo estuviera de manera húmeda. Puedo agregarle ruido más los extremos húmedos. No sé si lo alcancen a notar directamente en la pantalla porque estamos transmitiendo con un poco de calidad, desafortunadamente con baja calidad gracias al ancho de banda que en este momento, en sábado, está un poco caído por esta zona. Pero lo que hacemos, lo que estamos haciendo en este momento es, al agregarle ruido, el trabajo como tal, el tip o la forma de la brocha aparece con ruido directamente. O sea, puntitos de ruido en la forma de la brocha. Vamos a rellenar esto otra vez de color blanco y podemos pedirle que además proteja la textura. ¿La textura cuál? La textura que tenga ¿cómo se llama? El pincel. Como este pincel ahorita no tiene textura, pues no tiene nada que proteger, ¿verdad? Obviamente. Estas son las variaciones que nosotros le podemos dar directamente a los pinceles de Photoshop. Pero esto no es lo único.
Digo, ahorita me imagino que ya deben de estar razonablemente confusos con la cantidad de opciones que hay para poder construir una brocha. O sea, ¿qué es lo que se hace? Se selecciona una forma, se le aplican todas las variaciones que nosotros queremos de expresividad y después directamente la salvamos. ¿Ok? La salvamos como un nuevo preset para poderla reutilizar. Ahorita hemos estado trabajando directamente y hemos hecho varios ejercicios directamente sobre un, una forma de brocha que jalamos nosotros directo desde la librería con la cual estamos trabajando. Pero resulta ser que nosotros podemos hacer brochas personalizadas a voluntad, sin mayor complicación. ¿Qué significa eso? Que yo puedo, con toda la tranquilidad del mundo, seleccionar algún objeto o alguna imagen que yo ya tengo dentro de Photoshop y la puedo aplicar directamente como si fuera una brocha y darle opciones de comportamiento. Esto no está tan complejo como pudiera parecer, de hecho es bastante sencillo. La parte más difícil de trabajar con brochas es obviamente obtener la combinación de elementos y de variables que nosotros vamos a utilizar posteriormente para poder formar o para poder controlar nuestra brocha. Pero en este momento lo que yo voy a hacer es, voy a construir una brocha totalmente personalizada. ¿Qué significa esto? Pues bien sencillo, yo voy a poder, a partir de una forma que yo ya tengo o de una gráfica que yo ya tengo hecha, me voy a poder traer cualquier cosa sin mayor problema y la voy a poder convertir en una brocha. Pongan atención, fíjense bien cómo funciona esto. De hecho, para algunos que ya me conocen, sabrán que existe un personaje que me ha acompañado durante parte de mi vida. Este personaje es un hermoso gatito que se llama Gushi. Aquí está, saluda Gushi. Hola, ¿cómo están? Lo que voy a hacer en este momento es, voy a formar una brocha o voy a hacer un pincel a partir de esta gráfica. Esta gráfica es un Illustrator que yo coloqué como Smart Object. De hecho, pongan atención directamente acá en los layers y fíjense bien cómo es un Vector Smart Object, tal cual, sin mayor complicación. ¿Ok? Esto yo me lo traje directamente de Illustrator, está dibujado, no está rasterizado. ¿Qué significa esto? Que es directamente los vectores dentro de Photoshop. Y entonces yo lo que voy a hacer es, voy a convertirlo en un pincel para poderlo reutilizar. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Voy a seleccionar mi herramienta de selección elíptica. Aquí está. Pum. Y simple y sencillamente voy a seleccionar el área que quiero que aplique dentro de mi pincel. Esta área es la que quiero que forme mi pincel. Yo trazo una selección, tiene que ser circular, en este caso, alrededor del gatito, y lo que hago es, ya que está seleccionado, le voy a decir, desde el menú de Edit, directamente, voy a desplegarlo, y fíjense bien como en Edit, yo aquí tengo una instrucción que dice, definir una preset de brocha, un brush preset, ¿ok? Cuando yo pulso este menú, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo pulso esta instrucción me aparece este cuadro de diálogo que me dice, a ver, tu botón, ¿cómo quieres que se llame? Para que yo lo pueda incluir entre tus presets de pinceles. Bueno, se va a llamar Gushi. Les presento a Gushi. Nos va a estar acompañando a lo largo de los talleres, junto con Ludovico y junto con Leica y junto con Cachivache y un montón de personajes que se han prestado amablemente para poderme ayudar a lo largo de todo este trabajo. Bueno, ahora fíjense bien, ya lo definí o ya definí esta forma como si fuera un pincel. La voy a apagar y ahora voy a volver a seleccionar mi herramienta de pinceles. Selecciono mi pincel y desde el menú voy a crecer un poquito los thumbnails para que lo vean. ¿Ya vieron quién se encuentra aquí? Inclusive tiene nombre de tal cual. Entonces,
¿Qué es lo que yo hago? Bueno, selecciono el pincel y fíjense bien cómo yo aquí tengo un pincel en forma de gato. Obviamente, yo a este pincel le voy a dar algunas variaciones. Por ejemplo, utilizando el brush como tal, o sea, el panel de brochas como tal, lo primerito que voy a hacer, le voy a reducir el tamaño porque 188 píxeles está muy grande. Lo voy a hacer un poquito más pequeño y le voy a dar más espacio para que la línea realmente aparezca llena de caritas de gatito. Ahí está. Muy bien, vean qué cosa tan maravillosa. Me encanta. Y ahora lo que voy a hacer es, vamos a jugar con las dinámicas de forma. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que mi gatito cambie la forma en la que va, se va desplegando. Vean qué cosa tan simpática. Ok. Quiero que cambie la forma en la que se va desplegando conforme lo voy dibujando. Observen cómo ahorita lo que estoy haciendo es que el gatito va cambiando la forma en la que crece, o sea, la forma del tamaño y la forma conforme, y el tamaño del pincel conforme va cambiando. Y además le voy a dar comportamiento de scattering o de dispersión. Me voy a cambiar, voy a seleccionar el control de scatter y vean cómo lo que voy haciendo es voy a dispersar el gatito a lo largo de la línea conforme conforme lo voy dibujando. Muy bien, perfecto. Entonces ahora vean qué es lo que sucede cuando le doy estas variables a mi pincel. Se dan cuenta cómo a lo largo de la línea yo tengo otros controlitos. Ahí voy a trazar la línea. Se dan cuenta cómo ahora está cambiando. De hecho, vamos a darle un poquito más de conteo, de dispersión. Se dan cuenta cómo la línea aparece con diferentes gatitos a lo largo de vamos a darle ok, muy bien, vamos a cambiar un poco el y entonces de esta manera yo puedo ir aplicando diferentes herramientas y diferentes formas de trabajo para jugar con mis pinceles. Esto nos permite hacer verdaderas maravillas a la hora de estar trabajando. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, obviamente tienen que sentarse con toda la calma del mundo y poder empezar a repetir paso a paso las instrucciones que tenemos. De hecho, aprovecho en este momento para indicarles que este taller como tal está siendo grabado y posteriormente va a reproducirse o van a poderlo ustedes reproducir directamente en el sitio de Ustream o lo van a poder reproducir directamente también en el sitio de YouTube de Libris Digitale las veces que lo necesiten para poder continuar con bueno, poder buscar algún tip o alguna instrucción que se les pase o algo por el estilo. Nada más tienen que ir y darle play para poder ver, obviamente, la retransmisión de esto directamente en nuestros sitios, ¿no? Esa parte es como muy bonita y es parte de lo que me gusta mucho de estos sitios. Bueno, a ver, vamos a cerrar esto y vamos a pasar a la siguiente parte. Esta fue la parte técnica de nuestros pinceles, de cómo trabajar con ellos, de cómo
cómo generarlos, cómo crearlos, cómo poderles irles dando sus diferentes propiedades para poder trabajar con ellos. Pero ahora vamos a trabajar con la aplicación práctica de los pinceles. De qué nos sirven, cómo funcionan y cómo podemos con toda la tranquilidad del mundo aplicar los pinceles directamente en nuestro Photoshop sin mayor complicación. Bueno, voy a resetear el espacio de trabajo, me voy a donde dice Workspace, le digo Reset Painting. Muy bien, ya lo tengo todo como debe ser. Y entonces, en este momento, me voy a cambiar al Bridge. Y en el Bridge vamos a utilizar esta fotografía. ¿Ok? Con esta fotografía les voy a mostrar otra herramienta que yo tengo por ahí, que es particularmente práctica para poder trabajar con ella. Esta funciona con los pinceles, entonces, a ver, ahí va. La vamos a abrir en Photoshop. Ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Fíjense bien. Esta foto como tal, ¿qué es lo que voy a hacer? No, espérenme tantito. No me está funcionando así. Voy a tenerla que abrir directamente. La voy a abrir directamente en Photoshop. Ahí está. Muy bien, ya la tengo en un espacio normal. Esta fotografía es una fotografía como cualquier otra. O sea, ¿a qué me refiero? Tiene sus características. Ok, muy bien. Pinceles. Los pinceles no solamente nos van a servir para pintar, sino también nos sirven para generar algunos efectillos que tenemos por ahí o algunas cosas. Por ejemplo, o para aplicar ciertas técnicas de expresividad. Voy a acercar aquí a los pinceles y quiero que pongan atención porque yo ahorita voy a utilizar otra herramienta que es maravillosa, que es el pincel mezclador, el Mixer Brush Tool. Ok, ¿qué es lo que hace? Bueno, una vez que yo lo selecciono, vean cómo automáticamente selecciona algunos de los pinceles con los cuales yo puedo trabajar. Vamos a utilizar un pincel de cerda como tal. Y el pincel mezclador lo que hace es me permite con toda la tranquilidad del mundo literalmente mezclar los colores de una fotografía que yo ya tengo para darle para darle expresividad a mis fotografías. Está basado en el comportamiento de un pincel de cerda analógico. ¿Qué significa esto? Se comporta como si fuera un pincel de cerdas común y corriente, donde nosotros tomamos o mojamos de algún color nuestro pincel y empezamos a pintar y el color se le va acabando. Y entonces nos va dejando diferentes formas de expresar la forma en la que trabajamos, tal cual, o la forma en que pintamos. Nosotros tenemos controles como para que vaya seleccionando o cargando el pincel directamente de algún color. En este caso es el color que yo tengo directo en el color picker, pero yo también puedo, auxiliándome de la tecla de Alt, vean cómo aparece un icono en forma de gotero, yo puedo seleccionar el color que quiero que cargue. Y posteriormente, puedo decirle cómo quiero que se comporte con respecto a la forma en la que va a pintar. Para los que son ilustradores esto les va a quedar súper claro, porque hagan de cuenta que esto estamos trabajando con técnica de pincel seco, donde no utilizamos agua para rebajar la pintura. Cuando estamos trabajando con técnica de un pincel seco con poca carga, con mucha carga de pintura, medio húmedo, totalmente húmedo o absolutamente líquido. Vamos a usar que es totalmente líquido por una razón en específica. Quiero que vean cómo, y voy a reducir el tamaño de mi pincel, exacto, para que vean cómo se va comportando poco a poquito. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Está tomando
la pintura o la información de color como si fuera acuarela o como si fuera pintura. Esto me permite hacer unas cosas bien interesantes como por ejemplo, fíjense bien, me empieza a permitir trabajar como si fuera acuarela o pintura de wash o algo o una técnica similar. Mis píxeles y de esta manera yo ya puedo empezar a jugar con la combinación de colores que yo tengo. Vean cómo me voy poco a poco y dependiendo del pincel que uso, ahorita voy a cambiarme a un pincel en forma de abanico. Yo empiezo a aplicar diferentes formas de pintar sobre píxeles. Obviamente para aquel que domine perfectamente la técnica de ilustración, pues ya ahorita debe estar imaginándosele cualquier cantidad de cosas, ¿no? O sea, podemos empezar a vamos a tomar color, muy bien, vean cómo está utilizando el mismo color y los mismos píxeles de la fotografía. De hecho, yo no estoy retomando color de ningún lado, a excepción de que quisiera, por ejemplo, meter algún colorcito azul en algún lugar. Voy a seleccionar este azul y entonces vamos a ponerlo y vean cómo empiezo a pintar o a aplicar color en mis diferentes espacios. Observen cómo aquí ya la cosa empieza a cambiar un poco con respecto a la imagen original. Si nosotros nos dedicamos a esto de las artes plásticas, bueno, se dedican porque yo la verdad es que no estoy muy metido todavía de lleno en esto de las artes plásticas. Vean cómo yo puedo intervenir directamente en las fotografías y lograr algunos efectos bien interesantes a la hora de que estoy trabajando con mi paleta. Ok, yo voy a cambiar aquí el color. Si se dan cuenta, esto ya empieza a ponerse muy serio. O sea, definitivamente yo estoy, o sea, ¿a qué me refiero con que se empieza a poner muy serio? A que las posibilidades de uso o de trabajo directo con pinceles en Photoshop no son menores. O sea, fíjense bien cómo yo puedo intervenir sin mayor problema. Voy a pedir ahorita mi pincel de historia, digo mi panel de historia, y lo que voy a hacer es, así es como llegó la imagen, y vean cómo después de estar utilizando el pincel de mezcla, vean cómo logro obtener otra imagen total y absolutamente diferente a la que tengo. ¿Ok? No hay mayor complicación para poder trabajar con esto. Voy a cerrar esta imagen, le voy a decir que no la salve. Vamos a cerrar el pincel de historia, digo el panel de historia. Y ahora voy a llamar a mi siguiente asistente. Ok, en esta y con ella también voy a trabajar directamente con mi pincel mezclador, con mi pincel el Mixer Brush. Voy a seleccionar este de acá y vamos a empezar a aplicar el pincel. Vean qué forma tan sencilla de poder ir dando expresividad. Obviamente yo aquí estoy exagerando los trazos y obviamente no estoy trabajando de una manera totalmente académica porque pues, obviamente vamos contratiempo
y obviamente pues ya estamos casi a punto de acabar, nos falta como media hora y todavía tenemos que ver algunas otras alternativas que tenemos de trabajo con pinceles, pero vean, yo estoy aquí generando. Voy a cambiarle y en lugar de que sea totalmente húmedo, voy a ponerlo medianamente húmedo. Y voy a bajar el tamaño de mi pincelito para que estemos acomodando un poquito de color. Ahora, en lugar de usar un color de cerdas, un pincel de cerdas, voy a usar un pincel suave. Aquí está, vamos a crecerlo un poco y vamos a empezar a mezclar. Ok, wow, esto sí está horrible. La verdad es que sí, ahora vamos a tomar otro color. Eso. Sí, estamos mezclando muy oscuro, vamos a mezclar hacia claro. Realmente esta no es la técnica, vamos a ver un poco más adelante, bueno, no en este taller, pero en otro taller más adelante, vamos a ver algunas técnicas de retoque de pieles para poder trabajar con retoque de modelos. Ahorita yo estoy utilizando el pincel mezclador porque quiero que vean cómo va mezclando los colorcillos que yo voy seleccionando para poderlos aplicar. De hecho, pues vean qué cosa tan simpática, ¿no? O sea, me va mezclando la información de los colores y yo tengo toda la tranquilidad del mundo para poder jugar con mi modelo. Muy bien. Ya que desfiguré a la pobre en este momento, lo que voy a hacer. Bueno, de hecho, sí, esta técnica no quería mencionarlo como tal, como valor agregado, por cuestiones, ya ustedes saben lo que son derechos de autor y ese tipo de cosas. Pero esto es parte de una técnica muy, muy, muy depurada que estuve estudiando en las últimas semanas, que me permite hacer, en compañía de otra herramienta que tiene el Photoshop, que es la herramienta, que es un filtro nuevo que le acaban de poner, que es una verdadera curiosidad, que se llama el filtro de Oil Painting. El filtro de Oil Painting lo que me permite hacer con toda la tranquilidad del mundo es jugar con algunas variables para simular que yo estoy haciendo pintura al óleo. Ahí está. Aunque ustedes no lo crean, aquí viene el primer tip para generar una nueva forma, un nuevo ingreso de negocio. Ustedes se dedican a lo que es fotografía de retrato. Esto está muy de moda en Europa, de hecho se puso de moda a mediados del año pasado. Esta técnica, como podrán ver, funciona perfectamente y, pues tal cual, es una técnica inventada en España por una restauradora de Girona. Entonces, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues estamos utilizando lo que son los pinceles de mezcla y también estamos utilizando la herramienta o el filtro de oil painting como tal para poder lograr lo que es un look totalmente ex homo de Girona. ¿Ok? Esto es original, es una técnica nueva que acabamos de importar al país. Se dan clases, obviamente. Y, y es parte de cómo podemos aplicar los pinceles. Obviamente los resultados pueden ser mucho, 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 mucho mejores que esto, ¿no? Pero bueno, a manera de demostración creo que es particularmente eficiente el cómo podemos trabajar con este tipo de herramientas. En este caso, para hacer una fotografía totalmente alternativa. Vamos a cerrarla porque no me interesa salvarla. Y ahora quiero que vayamos con esta otra modelo. A esta otra modelo, efectivamente, no la voy a desfigurar, pero en lo más mínimo, por una razón en específico. Ahorita vamos a ver algunas aplicaciones que tenemos de los pinceles. Para esto quiero que pongan atención. Fíjense bien. Más adelante, en talleres posteriores, vamos a hablar más a detalle de lo que es restauración de piel y vamos a hablar más a detalle de lo que es trabajo de diseño y de retoque. Pero en este caso quiero que veamos una variable
de los pinceles que nosotros tenemos por aquí, que es la variable de reemplazo de color o Color Replacement Tool. Ok, este pincel o esta variable, esta herramienta de pincel trabaja, obviamente, con las partes básicas, de un pincel. Yo le puedo dar dimensión, ok. Yo le puedo dar dureza, en este caso no quiero dureza por como voy a trabajar en este momento. Y puedo darle espaciado. Tampoco voy a darle mucho espaciado porque el pincel de Color Replacement, como su nombre lo indica, lo que me permite hacer es reemplazar color. Reemplazar color con algunos parámetros muy específicos, como por ejemplo, puedo reemplazar específicamente matiz, saturación, color o luminosidad. Puedo reemplazar por donde yo vaya pasando o puedo reemplazar específicamente un color en específico, así el color donde yo ponga mi pincel. Y los límites los puedo pedir básicamente discontinuos, continuos o que encuentre los extremos. ¿Qué es eso de los límites? Ahorita lo vamos a explicar. Vamos a darle una tolerancia y específicamente vamos a platicar de esto. Muy bien, Color Replacement Tool sirve pues, para reemplazar color en nuestras imágenes. Por ejemplo, yo voy a seleccionar un color en específico, pulsando Alt, yo selecciono un color de la piel, vean cómo aparece un pequeño círculo, en la parte superior del círculo me dice qué color estoy seleccionando, en la parte inferior cuál es el color que tenía previamente, y ahora ya tengo mi pincel, lo voy a hacer un poco más pequeño. Lo que yo le estoy pidiendo es que reemplace el color de donde yo ponga mi pincel en un principio. Fíjense bien qué es lo que está sucediendo. El color rojo de los labios yo lo estoy reemplazando por un color más neutro, más color de piel. Como yo seleccioné la opción de que fuera reemplazando el color por donde yo ubicara mi cursor por primera vez, vean cómo me permite reemplazar un color. ¿Ok? Pues qué bueno que a mí no me tocó maquillarla porque la verdad es que sí, no es muy aventurado. Bueno, vamos a pedir otra vez el panel de historia y quiero que vean qué es lo que está sucediendo. Regreso al principio, ahí está, me voy para acá, ya cambié el color. Este tipo de herramienta es bastante práctica. Miren, por ejemplo, tengo aquí un colorcillo de color, los ojos son de color verde. Lo que voy a hacer es vamos a seleccionar un verde un poco más intenso, totalmente artificial para que se note, tomando en cuenta de que estamos trabajando con eh, limitantes de ancho de banda, entonces tengo que exagerar un poco las cosas. Y ahorita lo que voy a hacer es voy a reducir el tamaño de mi pincel. Acuérdense, ¿qué valores tengo? Pincel de tamaño pequeño porque estoy trabajando en zonas muy pequeñas, muy poca dureza o nula dureza para poder trabajar y poco espaciado. ¿Qué quiero que reemplace? Quiero que reemplace el color específicamente. Puedo reemplazar saturación, puedo reemplazar luminosidad, puedo reemplazar matiz y estos valores que se encuentran aquí arriba son básicos. O sea, yo tengo que decirle que vaya reemplazando específicamente el color donde yo hago clic con mi pincel la primera vez. Y esto de los límites continuos, discontinuos, significa que solamente va a reemplazar el color en la zona en la que yo estoy trabajando hasta que encuentra un limitante de contraste con respecto al valor de color con el que yo estoy trabajando. Entonces, fíjense bien como yo aquí seleccioné un verde un poco más fuerte y yo estoy reemplazando el color en la zona en la que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Esto me sirve para reemplazar el color, pero pongan atención como reemplazo color, pero no estoy reemplazando, no estoy pintando como tal. ¿Ok? Oh, me quedó un poco mal ahí. Vamos a trabajar un poquito más de cerca. Ok, ahí está. Entonces,
vean cómo a la hora de reemplazar el color, yo tengo la facilidad, de hecho me acerco un poco más a la imagen para que lo tengamos, bueno, para que ustedes la puedan ver. Yo tengo la posibilidad de jugar con los colores con los que estoy trabajando y simple y sencillamente estoy reemplazando. Aquí no tuve que enmascarillar, aquí no tuve que hacer ninguna selección en específico, no tuve que trabajar con técnicas un poco más depuradas, pero en este momento de la vida pues es una buena solución porque les estoy explicando cómo funciona este pincel en específico. Ahora me voy a regresar a los pinceles normales. Porque, y voy a seleccionar otro que no sea el pincel de mi gatito, voy a seleccionar un pincel de brocha. ¿Por qué? ¿Por qué un pincel de brocha? Ah, pues muy fácil. Porque estos pinceles yo les puedo modificar el tamaño de las brochas, o sea, la cantidad de brochas con las que trabajo, el tamaño de las cerdas con las que estoy trabajando, la longitud de las mismas, puedo hacerlo más largo, menos largo, tal cual. O sea, también yo le puedo dar variaciones. La dureza, puedo hacerlo muy duro o puedo hacerlo muy suave, dependiendo de qué es lo que necesite. En este caso, lo voy a hacer, no, vamos a hacerlo más suavecito, más suavecito, más suavecito. Y de angulación, vamos a cerrarlo un poco. Ok, muy bien. Y ahora voy a bajar el tamaño del pincel para que me permita trabajar. De hecho, yo creo que ya se van a estar imaginando para dónde voy o qué es lo que voy a hacer. Voy a regresar este panel a donde no me haga mucho ruido. Y ahora voy a seleccionar un color para aplicar algo de maquillaje sobre mi modelo. Vuelvo a lo mismo, creo que ahorita estoy haciendo evidente que no soy muy bueno para eso de aplicar maquillaje, pero fíjense bien, ahora, si yo agarro mi imagen como tal, voy a resetear el espacio de pintura para que el panel de brochas me quede donde estaba. Si yo agarro y pinto directamente sobre la modelo utilizando una de estas brochas que acabo de hacer, vean lo que es lo que está sucediendo. Ok, yo estoy aplicando un color, pero literalmente estoy pintando sobre la modelo. Estoy pintando sobre la fotografía que yo ya tengo y esto a mí no me sirve porque lo que estoy haciendo es poniendo una mancha de color sobre algo que pues obviamente no necesito. ¿Por qué hago esto y cuál es la finalidad de lo que estoy manejando en este momento? Bueno, muy sencillo. Yo voy a jugar con algunas variables en mi panel de opciones. En el panel de opciones yo puedo jugar con la opacidad del pigmento que estoy aplicando directamente. Puedo pedirle que la opacidad vaya en función de la presión que yo le esté dando con mi tableta. Obviamente vuelvo a insistir, estamos jugando con tabletas tal cual. Estoy usando una tableta Infos y esta me permite tener algo de expresividad a la hora de que estoy trabajando. Y bueno, ahorita no voy a jugar con el flujo porque no estoy utilizando esto como si fuera un aerógrafo. Entonces, opacidad. A ver, de todos modos voy a setear la opacidad a un 50% para que con la presión el máximo que tenga de color sea, ¿se dan cuenta cómo ahora la situación es diferente? O sea, estoy teniendo transparencia sobre mi imagen. O sea, yo aquí ya estoy pintando. Ahora bien, voy a cambiar ahora a otro tipo de pincel, que es un pincel un poco más suave, circular, sin dureza, y voy a jugar con la opacidad del 30%. ¿Ok? Y bueno, voy a tomar, usando la tecla de Alt, un poquito de color de algún otro lugar, por ejemplo, de los labios. Aquí estoy tomando un color rojizo y entonces vean cómo ya estoy aplicando un poco de color sobre las mejillas
de la modelo. Esta no es la técnica más depurada para hacer este tipo de maquillajes, pero es el principio de manejo de pinceles de Photoshop. Ok, vamos a tomar un color un poquito más oscuro. Voy a reducir el tamaño de mi pincel. No es buena idea. Ya sé, voy a tomar un color verde directamente de los ojos de la modelo y voy a poner una sombra directamente debajo de los ojos. Ok, esto ya se empieza a parecer más al maquillaje del Circo del Sol que a un arreglo cosmético. Pues vamos a hacerlo más evidente todavía. Ok, perfecto. Esta es una de las formas que tenemos para trabajar directamente con píxeles en Photoshop. Es una de tantas técnicas que nosotros tenemos de manejo de píxeles. En este momento ya se nos está acabando el tiempo de transmisión, nos quedan 10 minutitos para poder trabajar con esto. Entonces, vamos a continuar a lo largo del año con este tipo de talleres. A nosotros nos gustaría que, que nos dieran su opinión de qué es lo que están, de qué es lo que les gusta, qué es lo que les gustaría que viéramos, qué es lo que les gustaría que tomáramos en cuenta, si tienen algún trabajo en específico que pudiéramos ayudarles. ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguna duda en específico sobre la cual pudiéramos resolver? A lo largo del año vamos a ir presentando más talleres, vamos a ir presentando más cosas y vamos a ir, obviamente, también en cuanto tengamos la oportunidad, presentando otro tipo de técnicas con las cuales trabajar. De hecho, en esta primera aproximación nada más vimos la parte técnica de trabajar con píxeles, con píxeles, bueno, sí, con píxeles y con pinceles. Y lo que vamos a hacer es, voy a desarrollar una serie de tutoriales muy específicos sobre lo que son trabajo con las técnicas que hemos estado viendo, pero ya técnicas específicas que les puedan ir sirviendo. Ahorita a lo largo del taller, bueno, pues obviamente estuvimos checando las generalidades. Yo espero y confío que en este momento de la vida les haya sido bastante útil la información. Más adelante vamos a ir entrando a detalle sobre cada una de las técnicas, sobre cada una de las herramientas en particular. Ya de mientras, bueno, pues en este momento vamos a ver otro pequeño detalle u otra pequeña situación que tenemos por aquí. Por ejemplo, voy a abrir este de aquí. Esto es arquitectura tal cual, es una fotografía de la Plaza del Mercado. Vean qué cosa tan bonita. Y hablando de pinceles, por ejemplo, ¿para qué nos sirven los pinceles? ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, podemos hacer cosas tan variadas como, por ejemplo, algo tan sencillo como, yo aquí tengo un pequeño trazo. Ok, vamos a hacer esto. Y vean cómo puedo empezar a jugar con algunas pequeñas herramientas y posteriormente voy a seleccionar. Y utilizando, o sea, voy a seleccionar un pincel y utilizando el color de mezcla, pues otro pincel de cerda, aquí está, y utilizando el pincel de mezcla, vamos a poner lo que sea muy. Voy a cambiar de pincel para que tenga un abanico más grande. Ok, perfecto. Eso.
yo puedo empezar a aplicar diferentes pinceladas, diferentes trazos y, lo más importante, diferentes intenciones, de tal manera que al final del día, vean, yo estoy haciendo mezclas y más mezclas de color sobre mi imagen. Ahora, a esto yo le puedo aplicar alguna otra herramienta que me permita darle más expresividad, aunque en este momento me está gustando lo que estoy haciendo. Ok. Vean cómo el pincel mezclador, particularmente, nos está permitiendo trabajar como si estuviéramos pintando con acuarela o con óleo y estamos pudiendo arrastrar la información. Posteriormente ya le podríamos aplicar algún filtro, le podríamos aplicar cualquier cosa, pero en este caso en particular les voy a mostrar ya para salir otra herramienta que también trabaja con pinceles, que es la herramienta de selección rápida que se encuentra en el menú donde vive la varita mágica. La herramienta de selección mágica también funciona con pinceles. Claro, un pincel un poco más, ¿cómo se llama? Un poco más restringido que los pinceles de formas tradicionales. Yo lo voy a seleccionar aquí, vamos a darle muy poco espacio y vamos a quitarle la dureza totalmente a este pincel. Esto es un pincel que va a seleccionar específicamente las zonas por donde yo voy a transitar. Vean cómo yo estoy pintando directamente aquí y ya me generó una pequeña selección. Ahora, intencionalmente lo que voy a hacer es, dentro de esta selección, voy a llamar otra vez el filtro de pintura de óleo o oil painting, tal cual, y observen cómo